disciplinado. Se necesita ser disciplinado. Hebreos capítulo 12, vamos a mirarlo desde el versículo 1. Dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro una grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es muy típico poner el ejemplo de los atletas, ¿no? De los atletas, los deportistas. Nosotros creeríamos, y pues yo he tenido la oportunidad de conocer de cerca deportistas, como se dice, de alto rendimiento. ¿Quiénes son estos deportistas de alto rendimiento? Que su vida es el deporte. O sea, ellos, hasta su forma de comer, ¿verdad?, es adecuada al objetivo que tienen de ganar campeonatos. Su vida es sobre el deporte. Viven de eso, comen de eso, pues ganan de eso. Eso es su trabajo. Entonces su manera de comer, su horario de dormir, el entrenamiento diario, ir al gimnasio, ir a practicar, todo eso lo hacen todos los días. El descanso que tienen también es parte ¿de qué? De su rutina, de su vida, hacer parte de su entrenamiento, descansar. Y si nosotros comparamos eso con lo que el Señor nos dio en la carrera de la vida que tenemos que recorrer, ¿cierto? Nosotros también tenemos un día para descansar. ¿Cuál es? Hoy, el sábado. 6 días trabajarás, dice la Escritura, más el séptimo día que reposarás de toda tu obra. Y el día sábado, ese día de descanso, hace parte del hecho de que nosotros seamos disciplinados. Cuando nosotros no hacemos lo que corresponde hacer al día sábado, estamos haciendo ¿qué cosa? Indisciplinados. Levantarse el sábado temprano. Mire, hay una cosa que cuando yo estaba más adolescente, yo decía, bueno, como todos los días me levanto bien temprano para ir a estudiar, ir a trabajar, el sábado entro a las 8:45, 9 de la mañana a la iglesia, me puedo levantar un poquito más tarde. ¿Quiénes han tenido ese pensamiento, sinceramente? ¿Verdad? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Les digo algo, el sábado es el día que más temprano deberíamos levantarnos. Más temprano, incluso más temprano que si fuésemos a qué cosa, a trabajar o a cumplir con nuestros quehaceres. Todas esas pequeñas cosas hacen parte ¿de qué? De la disciplina que el Señor nos quiere regalar. Entonces, el versículo 2 dice: nuestros puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando yo leí este texto bíblico, ahí en ese texto bíblico aparecen 2 palabras que se contradicen. Dice, el gozo puesto delante de él, y luego dice que por ese gozo, ¿verdad?, algo que le producía gozo a él, sufrió la cruz. Es contradictorio. Pero ¿cuál era el gozo de nuestro Señor Jesús por el cual sufrió la cruz? Salvarnos. Él tenía un objetivo, y el objetivo de nuestro Señor Jesús era que nosotros tuviésemos la oportunidad de poder ser reconciliados con el Padre, cerrar la brecha del pecado. Ese era su objetivo, esa era su meta. Y a causa de eso, que le causaba gozo, no le importó qué cosa, sufrir la cruz. Y luego nos sigue diciendo el texto que nosotros debemos tener a nuestro Señor Jesús como ejemplo. El versículo 3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Cuál es nuestro objetivo, mis hermanos? ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestro objetivo? Mi objetivo
es formar un carácter que para cuando Cristo venga diga, este clasifica esto para el cielo. Ese es mi objetivo, no sé cuál será el objetivo de ustedes. ¿Es ese o no es ese? Ese es mi objetivo. Ahí dice, los ojos puestos en quién, el versículo 12, en Cristo, el autor y consumador de la fe. Por eso, en mi caso, si ese es mi objetivo, todos los días debo de enfocar mis acciones, ¿verdad? Mis actividades, todo lo que hago en mi vida, y eso incluye mi trabajo, eso incluye el hecho de, miren, para las amas de casa, lo que usted hace en su casa, ¿verdad? Eso debe de tener un enfoque hacia el cielo, con los ojos puestos en Cristo. Miren, si hay personas que pueden practicar de manera cabal el servicio, son las personas que trabajan en la casa. Usted no sabe cuán valioso es para los que viven con usted el servicio que usted presta. ¿O no es valioso el servicio de las amas de casa? ¿Es valioso o no es valioso? Ustedes saben lo cómodo que es. Yo por lo menos, personalmente, yo vivo solo. A mí me toca lavar mi ropa, a mí me toca hacerme mi comida, además de eso me toca trabajar en la finca, o sea, todo me toca hacérmelo a mí mismo. Y tuve la oportunidad ahorita en diciembre de que por lo menos no tuve que cocinar. Yo iba a trabajar y venía y estaba la comida ahí. Ustedes saben lo que yo sentí. Un alivio muy grande, un agradecimiento muy grande con el Señor, porque yo sé lo que es tener que hacerse todo uno solo. Hay que ser agradecidos por eso. Y ustedes, como amas de casa, prestan un gran servicio y hay que ser agradecidos por eso. Ahora, en el servicio que se presta en el hogar, que es su vida, ¿verdad? Así como los hermanos en su trabajo, la vida cotidiana de todos nosotros es ese tiempo y ese espacio de entrenamiento que tenemos y la carrera que corremos. Nosotros no podemos dividir nuestra vida en este mundo de la vida cristiana. Nosotros somos cristianos en el mundo, viviendo en el mundo, pero no viviendo la vida conforme a como el mundo la vive. ¿Me van a entender? Por lo tanto, usted en su trabajo tiene que mostrar la imagen de ¿quién? De Cristo. Así como en su casa, así como en la iglesia, así como cuando está en la cancha jugando micro. Esa es vida. Y allí también está ¿quién? Está Cristo. Porque nosotros pensamos que en este tema de la disciplina, que es una cosa que, bueno, es un tema aparte, es ir a la iglesia, es el orar. No, es todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Por eso la palabra nos dice, todo lo que venga a tu mano para hacer, hacerlo como. ¿Como para quién? Para Dios. Como para Dios. Si usted está cocinando en su casa, para su familia, hágalo como si estuviera cocinando para quién. Para Dios. Si está haciendo el aseo de la casa, hágalo como si lo estuviera haciendo para quién. Para Dios. Cuando usted está en la finca, que es mi trabajo, a veces me toca estar por allá limpiando y eso, hágalo como que esa finca y ese terreno y eso que usted sembró es para quién. Para Dios. Y en esas acciones cotidianas, nosotros vamos cultivando el arte de ser disciplinados. Porque el Señor nos enseña a través de todas esas acciones cotidianas nos educa, nos disciplina también. Entonces el versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y el versículo 6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces vamos a hacer una pausa allí, hablando de el hecho de menospreciar la disciplina. Por eso es que les decía, el concepto de disciplina que la Biblia nos enseña no es como el mundo nos lo enseña. La disciplina no es algo que se aplica. La disciplina es algo que se construye. ¿Me van a entender? Nosotros estamos acostumbrados a que hay que disciplinar. Hay que disciplinar, como si tuviésemos que aplicar cosas sobre las personas. La disciplina no es aplicar leyes, no es aplicar normas, es ayudar a las personas
a que comprendan y entiendan el por qué se debe cumplir ¿qué cosa? Las normas y las leyes. Nuestro Señor en su palabra, por eso dice que debemos hacer todo, ¿por qué? Por amor a Él, no porque estamos obligados. Y yo digo algo que a veces suena muy tosco, miren, todos los que estamos aquí tenemos la opción de hacer con nuestra vida lo que queramos, ¿sí o no? Usted pudo perfectamente haber escogido hoy no venir a la iglesia. ¿Pudo o no pudo? ¿Quién dice a quién viene aquí obligado hoy? ¿A quién obligaron? ¿A quién obligaron? A nadie. ¿Quién vino aquí porque quiso? Levante la mano. Porque quiso. Libertad. Pero ese querer, ¿quién lo motivó? Dios. Encontrarse con Dios. ¿Cierto? Amor, libertad. Y la disciplina que el Señor nos regala a nosotros y nos enseña es el hecho de que entendamos y lo conozcamos a Él, que le sirvamos por amor, en libertad de decidir. Proverbios, ahora sí, el versículo del texto bíblico, capítulo 15, el versículo 32. ¿Algún hermano que lo tenga lo pueda leer, por favor? Proverbios 15, 32. Leámoslo desde el versículo 31, por favor. ¿Quién lo tiene? Proverbios. Leámoslo desde el 31. El que tiene poca la disciplina. Tienen poco la disciplina, se menosprecia a sí mismo. Ok. El que tiene poco la disciplina se menosprecia a sí mismo. Y el que escucha la reprensión Tiene entendimiento. Ok. Mire, el oído, dice mi Biblia, que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Nosotros tenemos que tener este órgano que se llama oído bien afinado. Por eso el Señor dice que debemos ser tardos ¿para qué? Para hablar y prontos ¿para qué? Para escuchar. Porque cuando nosotros no aprendemos a escuchar, se nos hace difícil construir una vida de disciplina para con Dios. Hay que escuchar la voz de Dios. Y si usted tiene necesidad de preguntar al Señor 2, 3 veces, Señor, repítame, Él no va a tener problema en qué? En repetirle, para que no tropecemos. Y dice acá, el que menosprecia la disciplina, dice en mi versión, menosprecia su alma. Literalmente, mis hermanos, ser disciplinados a nosotros nos puede costar la vida, literalmente hablando. Y ustedes pensarán que lo que yo estoy exagerando. Les voy a decir algo. ¿Qué persona conocen ustedes que sus padres no lo hayan disciplinado y no lo hayan educado desde niño y que de adulto ha sido una persona correcta? ¿Conocen a alguien? Si conocen a alguien, me dicen porque ese caso es excepcional. No hay. Antes, incluso aquellos que reciben disciplina, como dicen por ahí, se tuercen, ¿sí o no? Imagínense a alguien que no la recibe. Y he tenido la oportunidad de tratar, el Señor me ha puesto en esa tarea, en programas de rehabilitación de jóvenes con problemas de adicción. Tuve a un señor, incluso era mayor que yo, que desde los 7 años vivió en la calle, conoció lo que era la lucha en Bogotá, el Bronx y todas esas cosas, y ha recorrido muchas ciudades de Colombia, en la calle literalmente, y llevó a un proceso de rehabilitación. Y ese señor me dijo, si yo hubiese recibido el juguete que usted le dio, a mí me quitaste alimentar, posiblemente no hubiese llegado a hacer lo que fui. Y por eso el Señor aquí en la palabra dice que Él azota porque ama. Y para los que son padres, ¿ustedes por qué razón corrigen a sus hijos? ¿Por qué?
Porque los aman, porque los aprecian. Y es la única forma. Entonces, nosotros como seres humanos debemos, en vez de despreciar la disciplina que el Señor nos da, abrazarla, amarla. ¿Por qué? Porque el Señor nos disciplina ¿con qué? Con amor y con misericordia. La disciplina de Dios no es castigo. La disciplina de Dios viene como una instrucción. Por eso, cuando nosotros nos encontramos enfermos, la enfermedad en el pueblo de Dios, ¿saben qué es la enfermedad dentro del pueblo de Dios? Porque nosotros no fuimos hechos para, con la luz que el Señor nos ha dado en su palabra sobre cómo tratar nuestro cuerpo y nuestra salud, no debería existir enfermedad en el pueblo de Dios. No debería, pero la hay. Y cuando nosotros estamos enfermos, ¿qué creen ustedes que es la enfermedad en el pueblo de Dios? ¿Qué es? Una disciplina. Es un proceso disciplinario. Y entonces, en el libro de Éxodo se nos dice: si escuchares atentamente la voz de Jehová y todos los preceptos que ahora te digo, y los pusieres por obra, ¿verdad? Ninguna enfermedad vendrá sobre ti como la que vendrá sobre los egipcios, porque yo soy Jehová, ¿tu qué? Tu sanador. ¿Qué está diciendo? Garantizado que no vamos a sufrir enfermedades, pero lo que tenemos que hacer primero es ¿qué cosa? Escuchar y poner por obra. O sea, no que por uno entró y por otro ¿qué? Salió. Y la mayoría de las cosas que pasan con nosotros en nuestra vida de forma negativa es la manera en que el Señor ¿qué cosa? Nos disciplina. Por eso el Señor en su palabra dice: pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Y qué te recomienda? Escoge pues la vida para que vivas. Y te dice todo lo que debes de hacer. Lean el Deuteronomio capítulo 30. No tenemos tiempo para todos los textos. Lean Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30 dice los requisitos para la bendición y la transformación. Y termina diciendo esa parte: pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida para que vivas, y te va dando todos los pasos. No te dejas sin instrucción. Entonces, nosotros tenemos que aprender a escuchar la instrucción de Dios. El versículo, volvamos a Hebreos 12. Hebreos 12 dice, el versículo 7: si soportáis la disciplina, Dios os toma como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y esta palabra, les decía ya anoche en el grupo a los hermanos, a mí la palabra bastardo me suena bastante dura. ¿A qué persona le gustaría aquí que lo llamaran bastardo? ¿Ah? ¿Es ofensiva, sí o no? Y les decía yo también a ellos que a mí no me gusta ni la palabra padrastro ni la palabra hijastro. Eso suena como arrastrado, ¿cierto? ¿Y saben por qué menos me gusta todavía esa palabra? Cuando alguna vez puedan leer el libro del hogar cristiano, las personas que son padres o que tienen el papel de padres con hijos que no son de ustedes, léanlo y se van a dar cuenta que una persona que hace el papel de padrastro tiene más responsabilidad quizás sobre ese niño que el mismo padre que lo engendró. Y no me crean, busquen el libro del hogar cristiano y busquen un capítulo que habla sobre eso. Hijos adoptivos, algo así se llama. Es una cosa interesante eso. Y fíjense, ¿por qué razón es así? Aquí en la Biblia nos está diciendo que el Señor nos toma como hijos. Cuando usted toma a alguien como hijo, ¿qué está haciendo? ¿Está qué? Adoptando. Y el Señor a todos nosotros nos toma como ¿qué cosa? Como a sus hijos. Por lo tanto, se preocupa de nuestra educación, se preocupa de nuestra salud, se preocupa de que aprendamos disciplina, se preocupa de nuestra vida espiritual, se preocupa de nuestra vida física, se preocupa y se ocupa de nuestra economía, se ocupa de todo lo que nosotros necesitamos. ¿Hacen eso los padres con los hijos? Es lo que hacen. Desde que nacen
hasta que puede que el niño tenía 60 años y el papá era, yo conozco personas que dicen, no, mi mamá, ¿cuánto tiene usted? 70, mi mamá 85. Antes las niñas mujeres tenían sus hijos a los 15 años. Y ahí están. Y todavía le dice la señora de 60 a la mamá o 70, mami, y la otra hija. ¿Ve? Y es la misma preocupación, y es la misma ocupación. Eso no termina. Y Dios con nosotros, cuando nos adopta como hijos, se ocupa de todo, así como los padres se ocupan de las necesidades de sus hijos. Pero ahora, bien, para que entendamos esto mejor, hay un dicho que dice que mi mamá me lo repetía mucho cuando yo era medio grosero y medio rebelde. Bueno, mi abuela, porque no me quedó mi mamá, yo le digo mamá. Mi abuelita, ella ya falleció, mi abuelo falleció, y mi papá biológico también falleció. Y mi mamá, pues yo nunca he vivido con mi mamá biológica. Y mi abuelita me decía, mijo, apréndete esto. Hijo eres, ¿y qué? Y padre seas. Cuando seas padre o tengas la responsabilidad de algo sobre ti, vas a entender por qué yo soy cansona, por qué yo fastidio, porque yo decía, porque se cansa, porque se fastidia, ya déjenme. Lo vas a entender y lo vas a comprender. No tuve la necesidad de tener un hijo, no tengo hijos, pero sí me ha tocado tratar de muchachos que vienen con problemas de rehabilitación, que lo que más falta a la gente en la vida es la presencia de un papá o de una mamá. Y ahí pude entender lo importante que es el hecho de que tengamos un padre. Y por eso el Señor nos adopta a nosotros como hijos. Pero la condición, ¿cuál es? La acabamos de leer. Que soportemos la disciplina. Es necesario. Y sigue diciendo el texto. Dice, hablando de los padres terrenales, esto lo va a pasar rapidito. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero ahora para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Teológicamente hablando, te dice que nosotros como cristianos pasamos por diferentes procesos, ¿no? Justificación, santificación, ¿cuál es el último? Glorificación o redención. ¿Sí? Cuando ya somos redimidos al final. Esos tres procesos. Entonces aquí estamos ya. La justificación, ¿cuándo sucede? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y nos bautizamos. ¿Sí? Dice allí que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Ahora, a partir de allí comienza un proceso de santificación, pero aquí dice que para que participemos de esa santidad tenemos que aprender y aceptar ¿qué cosa? La disciplina. Por lo tanto, si hasta ahora no hemos sido disciplinados, espero que el Espíritu Santo nos esté hablando de la conciencia, pues procuremos serlo. Digamos que entre los propósitos que yo me he hecho hace muchos años, hace 2 años mis propósitos, porque yo siempre me hago mis propósitos de inicio de año, eso no tiene nada de malo. Hace unos años le dije, Señor, quiero aprender a ver las cosas con ojos espirituales más que carnales. Ayúdenme a ver no a la persona, sino al prójimo. Por ejemplo, con los muchachos me tocó aprender a ver a esa persona como un prójimo y no a la persona con malos hábitos, con una mente enferma, porque así llegan. Y entendí, gracias a Dios, que realmente nosotros vivimos en un conflicto espiritual, como lo describe Efesios capítulo 6, que es contra demonios, que es contra Satanás. Esos muchachos que ustedes ven en las calles así, están viviendo una lucha que ustedes no se imaginan, tendrían que vivirla. Y yo la viví, yo sé lo que es eso. Y solamente cuando aprendí que tengo que someterme a Dios en disciplina y en corrección, uno puede salir de lo que sea, de cualquier problema, de cualquier crisis espiritual que esté viviendo, pero hay que sujetarse y someterse a Dios.
Porque en el capítulo de Hebreos, versículo 1, ahí dice, el pecado que nos asedia, debemos desprendernos de eso. ¿Y quién es la personificación del pecado? ¿Quién es? Respondan. El enemigo. ¿Quién es el que nos asedia? El enemigo. De él también debemos desprendernos de eso, de nuestros malos hábitos y de Satanás. Por eso Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, someteos a Dios, ¿sí? En disciplina, la disciplina de Dios, ¿verdad? Resistid al diablo y él, ¿qué cosa? Huirá de vosotros. Y así nos despojamos, nos desprendemos nosotros de ese enemigo que nos asedia, de ese pecado que nos asedia. Pero entonces, la única forma de que nosotros empecemos a ver de forma espiritual, que empecemos a participar de la santidad de Dios, es si nos sometemos a la disciplina de Dios. Cómo Dios nos educa. Y Dios educa rigurosamente. Recuerden la historia de David. Le decía a los hermanos, el Señor llegó a decirle a David que él era un hombre conforme ¿a qué? A su corazón. Pero ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? David se sometía a todo lo que Dios le decía. Cuando se equivocaba, y busquen en la Biblia, lo invito a la historia de David, ¿cuántas veces David cometió 2 veces el mismo error? Me avisen 50. Nunca. Se podía equivocar muchísimas veces, pero no se tropezaba 2 veces con la misma piedra. Cosa que no pasa con muchos de nosotros. ¿Sí o no? De hecho, venimos tropezando años atrás con la misma. ¿O no? Y todavía ahora seguimos tropezando con la misma. Pero cuando el Señor sometía a disciplina a David, David aceptaba la disciplina, la entendía y se corregía y seguía por el camino derecho. Por allá adelante se tropezó con otra cosa. Pasa nada. Disciplina, entendió y siga derecho. Y así es como funcionan las cosas con nuestro Dios. En la vida, en esa carrera de la vida que nosotros tenemos, vamos a encontrarnos con muchas piedras, con muchos tropiezos. Y el Señor, cada vez que usted se equivoque, entiéndalo, va a ser disciplinado. O ustedes no corrigen a sus hijos cada vez que cometen un error. No se lo dejan pasar. ¿Quién le deja pasar aquí los errores a los hijos? Sin decir absolutamente nada. Ahora, ¿quiénes sí le dicen, aunque sea algo, le hacen ver? Todos. Algo le hacen ver. Entonces, disciplina necesaria ¿para qué? Para santidad. Y ahora vamos a ver para qué es necesaria la santidad. Vamos a seguir leyendo el capítulo 12 de Hebreos. Nos dice, en verdad, en el versículo 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y el versículo 14, vamos a pasar al 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad. ¿Qué dice allí? Sin la cual nadie verá al Señor. Más bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Sin la santidad nadie verá a quién, al Señor. ¿De dónde proviene la santidad? ¿De dónde? De la disciplina. Dice, es necesario que seamos disciplinados. ¿Para qué? Para participar de la santidad de Dios. Y sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la razón por la cual nosotros y mucha gente en el mundo no puede ver a Dios en este mundo. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a la disciplina de Dios. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando una persona está enferma y le dicen, usted debe cambiar sus hábitos alimenticios, usted debe cambiar su estilo de vida,
y la persona se somete a eso y lo hace con fe y recibe sanidad, ¿usted cree que en el momento que esa persona recibe sanidad está viendo o no está viendo la mano y la obra de Dios? La está viendo. Pero si no lo hace, ¿va a recibir sanidad? No. ¿Le será posible ver a Dios? No lo va a ver. ¿Por qué? Porque no fue disciplinado. Y eso nos ocurre a nosotros. Y eso le ocurre al mundo. No vemos a Dios en este mundo lleno de maldad. ¿Por qué razón? Porque no participamos de la santidad de Dios. Porque no nos sometemos a la disciplina de Dios, a la conducción de Dios, que Él dice que nos dirige como hijos. Entonces, mis hermanos, si no podemos ver a Dios en este mundo y si no completamos el proceso de santificación, mucho menos podemos llegar a la glorificación. Lejos de nosotros está el poder recibir la salvación que el Señor nos dio gratuitamente. Lejos está. Y nos ponemos un ejemplo ya para finalizar aquí. Miren, de versículo 16 dice: no sea que algún fornicario o profano como Esaú, mencionan Esaú, versículo 16, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y dice acá en el versículo 17: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Lo procuró con lágrimas. Esto que está aquí, hermano, es un mensaje de amor del Señor para todos nosotros. ¿Amén? Para mí lo fue. Y a mí me ha pasado. ¿Cuántos de ustedes a estas alturas de la vida, sean sinceros con ustedes, no me responden, se han sentado y se han lamentado por cosas que si hubiesen hecho un pasado bien, no estarían como están ahora? ¿A cuántos les ha pasado eso? A mí me ha pasado. ¿Verdad? Y yo todavía, ¿saben una cosa? Yo se los he dicho muchas veces. ¿Saben de qué me lamento yo hoy día? Se los voy a decir, no tengo problema en compartirlo. De que mis padres, la última imagen que tuvieron de mí cuando se fueron a la tumba fue a esa persona que estaba vuelta en la nada por la depresión, por las drogas, por todas esas cosas, y que no tuvieron la oportunidad de ver la obra de Dios en ese ser humano. Amén. Porque yo me siento muy, muy, muy orgulloso de lo que Dios ha hecho por mí, y por eso trato de ayudar a los demás y por todos nosotros. Esa es la labor del cristiano. Y yo me siento a pensar, ¿y sabes qué pienso? Si yo hubiese escuchado cuando mis papás me decían, si yo hubiese escuchado los consejos que mis abuelitos me daban y me hubiese acomodado, ellos no se hubiesen ido a la tumba con esa imagen que yo hoy día desearía que ellos vieran, se hubiesen ido con una imagen diferente de mí. Y a mí me pesa eso en el corazón, pero no es algo que me tenga que amarrar y limitar a no seguir adelante. Y yo sé que a muchos de nosotros nos pasa eso, nos sentamos y decimos, si yo hubiese, ya el pasado, ya pasó. Lo bueno es que tenemos que cosa mientras estemos vivos, esperanza y oportunidad. Entonces es hora de que nos sentemos, de que retomemos nuestra vida, la analicemos, nos autoanalicemos y miremos en qué no estoy siendo recto. Pues Señor, ayúdeme. Y ¿saben una cosa? Usted solo no puede. Y ahí está la oración que hizo David. David, ¿qué dijo? Escudriña, ¿qué cosa? Mi corazón, enséñame y endereza mis sendas. Eso lo hace Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros solamente? Decirle, Señor, aquí estoy, disciplíname, edúcame, mire en mí qué hay de malo y empiece a corregir lo que haya que corregir. Es lo único que debemos hacer. Al hacer eso empezamos a participar de la santidad de Dios. Hermano, Dios los bendiga a todos en esta mañana. Nos ayude a entender, a reconocer y a aceptar, sobre todo, soportar la disciplina de Dios.